Mi esposa corrió hacia mí en la cena corporativa, su elegante vestido ondeando por su prisa, su mirada desesperada tratando de encontrar una respuesta en mi rostro. Pero ya lo sabía todo. Y fue en ese momento, frente a decenas de miradas curiosas y sonrisas congeladas entre copas de vino y conversaciones ahogadas, que la aparté con firmeza y dejé escapar las palabras que llevaban días ardiendo en mi interior. Quiero el divorcio ahora, tramposo. Sé todo sobre ti y tu amante. El silencio que reinó en el salón fue ensordecedor. El sonido de los cubiertos contra los platos, de los vasos brindándose, de las risas que llenaban la habitación hace unos momentos simplemente desapareció. Todos los ojos se volvieron hacia nosotros. El aire frío del aire acondicionado contrastaba con el furioso calor que subía en mi pecho. Vi sus labios abiertos, temblando, queriendo decir algo, pero no había más excusas que pudieran darse. Ninguna explicación podría borrar el sabor amargo de la traición que ardía en mi garganta. Debería haberlo notado antes. Las señales estaban ahí, esparcidas por nuestra vida cotidiana como fragmentos de vidrio sobre un suelo oscuro. Los mensajes respondidos a toda prisa y el celular boca abajo sobre la mesa, las excusas vacías para salir de casa a horas intempestivas, las sonrisas furtivas al mirar la pantalla, como escondiendo un mundo que ya no me pertenecía. Las noches en las que de repente volvía a ser demasiado cariñosa, casi desesperada por tocarme la cara, por susurrarme, te amo, con una intensidad que no parecía propia de ella. Como si quisiera compensar algo. Como si estuviera tratando de adormecerme antes del golpe fatal. Y yo, ingenuo, creí. Pensé que nuestro matrimonio estaba reviviendo, que ese brillo en sus ojos era para mí, que los toques y los largos besos eran por anhelo, no por culpa. Me sentí como un idiota incluso por preguntar. La verdad, sin embargo, siempre encuentra una manera cruel de revelarse. Y cuando lo descubrí, fue como si un puño invisible me hubiera aplastado el pecho. El suelo desapareció bajo mis pies y todo lo que construimos juntos se derrumbó en un segundo. Pero en esa cena, cuando la vi correr hacia mí, fingiendo desesperación, fingiendo inocencia, algo dentro de mí se rompió para siempre. Bebé, escúchame, por favor. Llegó su voz en un susurro suplicante, sus ojos brillando con algo que podría ser arrepentimiento o puro terror. Pero ya era demasiado tarde. No te atrevas a llamarme así. Tiraste todo por la borda, destruiste lo único que todavía me hacía creer en alguna verdad. Mi voz salió fría, cortante. Vi las miradas de nuestros amigos, compañeros de trabajo, superiores. Esperaban un espectáculo. Y no iba a decepcionarlos. Intentó agarrarme del brazo, pero retrocedí. No quería sentir su toque. Después de todo, no. No después de ver con mis propios ojos lo que hizo. Lo sabía todo. Sabía dónde, cuándo y con quién. Conocía cada detalle sucio y repugnante de esa traición que pensó que nunca sería descubierta. Déjame explicarte, suplicó, y su voz ahora se llenó de lágrimas. ¿Pero para qué explicaciones? Ya había visto los mensajes, las fotos, escuchado los audios. Había leído lo suficiente como para sentir náuseas. Su amante hablaba con tanta naturalidad sobre las citas, sobre lo que hacían en la cama, sobre lo idiota que fui por no entender. Se burlaron de mí. ¿Y lo peor? Él no la amaba. Para él era solo un juego. Solo un capricho. Algo que pronto sería desechable. Ella no lo sabía. Pero lo sabía. Lo sabía todo. Y cuando la verdad finalmente emergiera de las sombras donde se escondía, cuando el peso de la traición regresara contra ella como un agudo boomerang, se daría cuenta de que no solo me había perdido a mí, sino que lo había perdido todo. Mirándola a los ojos ahora, en medio de la habitación silenciosa, me di cuenta de que no sentía pena. No odio. Simplemente una frialdad absoluta y helada. Como alguien que finalmente despierta de una pesadilla y se da cuenta de que la realidad siempre fue peor de lo que parecía. Pronto entenderás lo que es la verdadera traición, murmuré, mi voz lo suficientemente baja como para que solo ella la escuchara. Y luego me alejé. Ella me miró sin entender. Pero pronto lo entendería. Todos lo entenderían. La traición podría haber sido suya. Pero el final de esta historia lo escribiría yo.
Bienvenido al canal donde la traición nunca será idealizada ni justificada. Aquí, todas las historias son ficticias, pero los impactos de la infidelidad son reales. Nuestro objetivo es mostrar cómo la traición destruye vidas, erosiona la confianza y convierte el amor en ruinas. Si cree que puede escapar de las consecuencias, piénselo de nuevo. Ahora prepárate para una historia impactante, llena de giros, emoción y justicia. Respira hondo, porque lo que viene después te sacudirá. El comedor corporativo quedó impecablemente decorado, reflejo del prestigio de la empresa organizadora del evento. Las copas de cristal brillaban a la cálida luz de las lámparas de araña y el sonido apagado de las conversaciones se mezclaba con el tintineo de los cubiertos contra los platos de porcelana. Fue una noche importante, un momento de celebración y reconocimiento para los profesionales que dedicaron sus días a esa empresa, y entre ellos estaba él, un hombre que siempre estuvo orgulloso de su trayectoria, su esfuerzo, la estabilidad que había construido a lo largo de los años. A su lado, su esposa, la mujer con la que compartió tantos años de vida, una presencia que, hasta entonces, consideraba inquebrantable. Lucas era un hombre de apariencia fuerte, mirada seria, de esos que rara vez se permitían debilitarse. Su expresión solía ser tranquila y serena, pero dentro de él siempre había una intensidad que era difícil de ignorar. Trabajó duro, construyendo su reputación a base de disciplina, ética y compromiso. Nunca necesitó alardear para demostrar su éxito, era el tipo de hombre que se ganaba el respeto simplemente por ser quien era. Su matrimonio con Amanda fue visto como un modelo de estabilidad, la pareja que todos admiraban por parecer tan sólida y tan bien estructurada. Juntos durante más de una década, habían superado desafíos, momentos de tensión y crisis, pero siempre volvían al equilibrio, como si la vida los moldeara para continuar uno al lado del otro. Al menos eso es lo que Lucas creía. Amanda, por su parte, siempre ha sido una mujer encantadora. Dueña de una belleza natural que llamaba la atención sin necesidad de intentarlo, tenía una sonrisa cautivadora y una presencia magnética. Su postura era impecable, cada gesto cuidadosamente calculado para irradiar elegancia y confianza en sí misma. Era admirada no solo por su apariencia, sino por su carisma, su inteligencia y su forma de desenvolverse en cualquier entorno social. En los eventos de empresa siempre era la esposa perfecta, la mujer que destacaba entre las demás, que hablaba con todos y hacía que cualquiera se sintiera especial en su presencia. Era imposible no fijarse en Amanda y Lucas estaba orgulloso de tenerla a su lado. Su matrimonio parecía sólido. Tenían una casa hermosa, una rutina cómoda y un círculo social respetable. A los ojos de los de fuera, eran una pareja perfecta, pero lo cierto es que incluso los matrimonios mejor construidos esconden grietas imperceptibles. Para Lucas, su relación seguía siendo fuerte, llena de complicidad, y aunque la llama de la pasión ya no era tan intensa como en los primeros años, nunca sintió que algo estuviera realmente mal. Tuvieron altibajos como toda pareja, y él siempre creyó que eso era normal, que el amor estaba en los detalles, en el compromiso silencioso, en la decisión diaria de elegirse. Observó a Amanda esa noche, viéndola moverse por la habitación con la ligereza de alguien que pertenecía allí. Ella reía, hablaba, tocaba el brazo de alguien cuando hacía un comentario, inclinaba la cabeza con una sonrisa en los labios mientras escuchaba. Ella siempre tuvo este don, esta manera de involucrar a la gente sin esfuerzo. Lucas se preguntó cuándo fue la última vez que ella lo miró así, con esa energía vibrante en sus ojos, como si estuviera genuinamente involucrada en el momento. Apartó ese pensamiento. Este no era el momento para ese tipo de reflexión. Comenzaron los brindis, los discursos elogiaron el esfuerzo de los empleados y los éxitos de la empresa, y Lucas se permitió relajarse, levantando su copa con sus compañeros, sintiéndose parte de algo más grande. Estaba orgulloso de lo que había logrado, de su carrera, de su vida. Era un hombre consumado, o al menos eso pensaba. Cuando Amanda regresó a la mesa, se sentó a su lado y le pasó los dedos por el brazo distraídamente. Había un brillo diferente en sus ojos, pero Lucas no pudo identificar de qué se trataba. Tal vez solo la euforia de la noche, el efecto del vino o algo que realmente no quería afrontar. Había algo extraño en el aire esa noche, algo invisible pero presente, como una electricidad silenciosa recorriendo la habitación. Lucas lo sintió sutilmente, como un instinto primario que le decía que algo estaba fuera de lugar, pero no tenía pruebas, solo un sentimiento que se negaba a disiparse.
Pasaron los minutos y llegó el momento que cambiaría todo. Un instante que haría que cada pieza encajara, que cada sospecha tomara forma, que cada detalle previamente ignorado se volviera imposible de negar. Lucas vio algo. Algo que hizo que su pecho se apretara, su respiración se entrecortara por un breve momento, un detalle insignificante para cualquiera que estuviera presente, pero para él fue suficiente para entender que nada era lo que parecía. Amanda notó el cambio en su expresión y se quedó paralizada. Un segundo antes, ella había estado sonriendo, confiada, pero ahora había algo en sus ojos que Lucas nunca había visto antes, miedo genuino. La copa de vino que tenía en las manos tembló levemente. Su corazón latía aceleradamente, como anticipando lo que estaba por venir. Abrió la boca para decir algo, pero fue interrumpida. Lucas respiró hondo, sintiendo el peso de todas las verdades que estaban a punto de emerger. Él lo sabía todo. ¿Y Amanda? Amanda estaba a punto de descubrir lo que significaba perderlo todo. Lucas sintió el peso de la noche arrastrando sobre sus hombros como una niebla densa, pesada, asfixiante. La cena corporativa siguió su curso, conversaciones y brindis resonaban como si el mundo estuviera en perfecta armonía, pero en su interior un malestar creciente se extendía como un veneno. La mirada de Amanda permaneció inquieta, como si temiera algo que aún no había dicho. Sus pequeños gestos comenzaron a llamar su atención de una manera casi obsesiva, detalles que antes hubieran parecido triviales ahora gritaban en su mente como claras señales de algo más grande. La forma en que evitó su mirada por mucho tiempo, la sonrisa que parecía ensayada, la forma en que sus dedos se deslizaron por el celular en movimientos rápidos, para luego ocultar la pantalla. Cada pequeño gesto creaba un nudo en su interior, una sensación dolorosa que se negaba a desaparecer. Trató de alejar esa sensación, convenciéndose de que simplemente estaba cansado, que su mente jugaba en su contra, que tal vez era solo su imaginación la que convertía gestos normales en algo más grande de lo que realmente eran. Pero a medida que pasaban los minutos, su visión pareció agudizarse y cada detalle encajaba como un inquietante rompecabezas. Su sonrisa se desvaneció demasiado rápido cuando nadie miraba, sus ojos recorrieron la habitación en busca de algo, o de alguien. Lucas notó esto y sintió que su corazón se aceleraba a un ritmo errático. Quería ignorarlo. Quería seguir creyendo en la mujer que tenía a su lado. Pero algo se rompió. Algo andaba mal. La noche transcurrió entre discursos y brindis, y la inquietud en su interior no hacía más que aumentar. En un momento, Amanda se levantó de la mesa y se inclinó para susurrarle al oído que necesitaba ir al baño. Su voz era baja, demasiado controlada, y Lucas se dio cuenta de que ella ni siquiera lo había mirado a los ojos cuando lo dijo. La vio alejarse, la tela de su vestido deslizándose sobre su cuerpo mientras cruzaba la habitación con pasos rápidos y elegantes, pero llenos de un nerviosismo que ahora reconocía como algo imposible de ignorar. Esperó. Pasaron largos minutos y ella no regresó. Un profundo malestar se apoderó de sus sentidos. Fue irracional. Fue exagerado. Pero fue inevitable. Luego se puso de pie, manteniendo su expresión tranquila, actuando como si fuera a buscar algo de beber. Cada paso parecía resonar en su mente, cada mirada a su alrededor parecía insignificante en comparación con el vacío que se asentaba en su pecho. Se dirigió hacia el pasillo que conducía a los baños, pero cuando llegó allí, notó que Amanda no estaba cerca. Y entonces lo vio. A unos metros de distancia, una puerta lateral del vestíbulo estaba entreabierta. Era una salida de servicio, utilizada por los empleados del evento, un lugar discreto, alejado de las miradas curiosas de los asistentes. Su corazón dio un vuelco en su pecho cuando vio el sutil movimiento en la esquina de la puerta. Una reflexión. Una figura. Y luego, la risa ahogada de Amanda. El sonido fue como un puñetazo en el estómago, una cruel confirmación de un miedo que no quería nombrar. Sus pies se movieron antes de que su mente procesara la decisión. Corrió hacia la puerta, empujándola para abrirla sin dudarlo, y lo que vio hizo que el mundo a su alrededor girara en un torbellino de conmoción y repulsión. Allí, en un rincón oscuro, Amanda estaba en brazos de otro hombre. El tiempo pareció ralentizarse. La imagen que tenía ante él se grabó en su mente como una herida abierta, imposible de ignorar. Su cuerpo presionado contra la pared,
las manos del otro hombre sosteniendo su cintura, sus labios demasiado cerca, la intimidad del momento desbordándose como una cuchilla afilada cortando su piel. Los ojos de Amanda se abrieron cuando lo vio allí, su expresión se congeló en una mezcla de pánico y culpa, como un niño atrapado en su peor error. Lucas sintió que una ola de emociones lo golpeaba de repente, una mezcla de ira e incredulidad que ardía por dentro como fuego. Pero, sobre todo, fue el sentimiento de pérdida lo que le aplastó el pecho. Porque ahí estaba la verdad, desnuda y cruda. No hubo excusas, no hubo errores, no hubo justificaciones que pudieran borrar lo que acababa de presenciar. El silencio entre los tres fue brutal. Amanda dio un paso adelante, con la boca entreabierta, intentando encontrar palabras que nunca serían suficientes. El otro hombre permaneció inmóvil, sorprendido, pero sin mostrar verdadero arrepentimiento, como si acabara de ser interrumpido en algo inevitable. Lucas respiró hondo y sintió el sabor amargo de la traición en la lengua. Su mirada se fijó en Amanda y, en ese instante, se dio cuenta de algo terrible, ella sabía que él lo descubriría tarde o temprano. Había una tranquila comprensión allí, un reconocimiento de que esta verdad siempre había estado a punto de emerger. La fiesta seguía en un segundo plano, lejana, inalcanzable. Pero para Lucas, esa noche ya había terminado. Amanda intentó hablar, intentó acercarse, pero él levantó la mano, un simple gesto que la hizo detenerse. No necesitaba oír nada. No quería escuchar nada. Porque no había nada que pudiera cambiar lo ya hecho. Dio un paso atrás, sintiendo el peso del momento hundirse en su mente, y luego solo dijo una frase antes de darse la vuelta y dejar atrás todo lo que alguna vez creyó que era real. La traición quedó al descubierto. Pero todavía había algo más. Algo que Amanda no sabía. Algo que cambiaría todo. Lucas no volvió a casa esa noche. Después de salir por la puerta del pasillo, el aire fresco de la noche no pareció ser suficiente para aliviar el nudo en su garganta o la presión asfixiante en su pecho. El mundo que lo rodeaba se había vuelto distante, las luces de la ciudad parecían irreales, distorsionadas por el torbellino de pensamientos que lo consumían. Su mente repitió la escena en el pasillo oscuro, cada detalle grabado como una cicatriz que nunca desaparecería. No podía pensar en otra cosa que la sensación de haber sido engañado, de haber sido ridiculizado, de haber compartido una vida con alguien que, al final, mintió con tanta naturalidad. Pasaron las horas hasta que decidió qué haría. No dejaría que esta traición quedara impune. Amanda había desechado su matrimonio como si no significara nada, como si los años de historia, los recuerdos, los sueños compartidos no tuvieran valor. Pero ella no imaginaba que él supiera más. Ella no sabía que su error iba mucho más allá de lo que había visto esa noche. Cuando finalmente decidió irse a casa, encontró a Amanda en la sala, sentada en el sofá con los ojos rojos e hinchados. Ella se puso de pie cuando lo vio, vacilante pero sin atreverse a acercarse a él. El silencio entre los dos era denso, pesado. Ninguno de los dos sabía cómo empezar. Pero Lucas no estaba allí para escuchar excusas o explicaciones vacías. Quería la verdad, desnuda y cruda. Amanda intentó hablar, su voz falló en un intento de sonar fuerte, pero la culpa era evidente en cada palabra. Ella dijo que eso no significaba nada, que no sabía qué le había pasado, que se sentía perdida, confundida. Pero Lucas no quiso oír justificaciones. No quería intentar entender. La traición fue imperdonable, pero lo que vino después sería peor. Él se cruzó de brazos y la miró con una mirada fría y calculadora. Luego lanzó la bomba. Sabía todo sobre su amante. Sabía que este hombre no era solo una aventura pasajera, que Amanda estaba involucrada en algo mucho más grande de lo que ella misma podía imaginar. Su amante no era un simple extraño que se había cruzado en su camino por casualidad. No. Él era alguien enviado para ponerla a prueba. Para demostrar algo que Lucas había temido durante meses. Había contratado a un investigador. Había sospechado de Amanda mucho antes de esa fatídica noche, mucho antes de verla en brazos de otro hombre. Pequeños deslices, gestos extraños, cambios sutiles en tu comportamiento. Todo esto le llevó a dudar de la mujer con la que había construido una vida. Y entonces, tomó la decisión que cambiaría todo, puso a alguien para que la vigilara. Una prueba.
Un cruel experimento para demostrar si sus sospechas eran reales. Y Amanda fracasó. Ella cayó en la trampa sin siquiera sospecharlo. La persona con la que lo engañó nunca la amó, nunca la quiso de verdad. Ella era solo un peón en un juego mucho más grande, un juego en el que no tenía idea de que estaba participando. El impacto de la revelación fue devastador. Amanda se tapó la boca con la mano, como si intentara contener un grito, como si todo su cuerpo rechazara la verdad que estaba escuchando. Sus ojos muy abiertos buscaron en el rostro de Lucas alguna pista de que esto era una mentira, un error, pero no había nada más que frialdad. El amante nunca la quiso. Simplemente siguió órdenes. Y la orden era sencilla: poner a prueba tu lealtad. Lucas no sintió ningún placer al decir eso. No hubo satisfacción al ver la expresión de Amanda decaer, al ver sus lágrimas fluir mientras intentaba comprender la profundidad de su propia ruina. Pero él necesitaba que ella lo supiera. Necesitaba que ella entendiera lo que realmente había hecho. Ella intentó discutir, intentó decir que aquello era una locura, que no podía hablar en serio. Pero Lucas se limitó a observar cómo ella caía de rodillas, aplastada por el peso de su propia culpa. Ella lo traicionó y ahora sabía que ella también había sido engañada. Pensó que tenía el control, pensó que estaba teniendo un romance secreto, cuando en realidad era solo una rata de laboratorio en un experimento que nunca debería haber existido. El silencio que siguió fue penetrante. Amanda sollozó, incapaz de procesar todo a la vez. Pero Lucas no se arrepintió. No había más espacio para eso. Agarró sus llaves y caminó hacia la puerta, pero antes de irse, miró hacia atrás por última vez. Ella estaba allí, destrozada, completamente destrozada. Pero lo peor aún estaba por llegar. Amanda permaneció allí, arrodillada en el suelo de la sala, con la respiración entrecortada por el peso de las revelaciones que se derrumbaron sobre ella como si un edificio entero se derrumbara a la vez. Su pecho subía y bajaba con desesperación, y sus manos temblaban mientras intentaban encontrar algún apoyo en el suelo, como si pudiera encontrar estabilidad donde no había nada más que escombros. Miró la puerta, todavía entreabierta después de que Lucas se fue, como si estuviera esperando a que volviera, para decir que todo había sido solo una mala pesadilla. Pero la realidad fue implacable. El sabor amargo de la traición, del engaño, de la humillación, ardía en su garganta como veneno. Afuera, Lucas conducía sin destino definido. Las luces de la ciudad se desdibujaban a través de la ventanilla del auto, pero su mente no podía concentrarse en nada más que el caos que había dejado atrás. Quería sentir algo diferente, quería que la ira y el asco fueran suficientes para enterrar cualquier rastro de dolor, pero la verdad era que la decepción dolía más que nada. Poner a prueba a Amanda y verla fracasar fue una sentencia cruel para lo que alguna vez llamó amor. Saber que ella lo dejó sin dudarlo, que incluso se cuestionó si debía cruzar esa línea, era una prueba de que él no había sido suficiente para ella durante mucho tiempo. Quizás nunca lo hubiera sido. Sus dedos agarraron con fuerza el volante y sintió que le palpitaba el pulso. No sabía a dónde iba, pero sabía que no podía quedarse en esa casa. Ahora no. No más. La idea de dormir bajo el mismo techo que Amanda le resultaba insoportable. Pensando en todo lo que compartieron allí, los momentos de genuina felicidad, la complicidad que creía que existía, todo parecía sucio ahora. Una mentira. Un teatro bien ensayado. Solo cuando la luz roja le hizo detenerse se dio cuenta de dónde estaba. Un hotel. Uno de esos lugares discretos y lujosos a los que la gente acude para escapar de la realidad durante unas horas o días. Aparcó y se quedó allí un momento, con la cabeza apoyada en el respaldo del asiento. El cansancio finalmente lo agobiaba, la adrenalina se disipaba y sentía que el cansancio lo arrastraba a un agujero del que no sabía si quería salir. Sacó su celular y se quedó mirando la pantalla por unos segundos. Amanda no había enviado ningún mensaje. Sin conexión. Nada. Una parte de él esperaba que ella intentara decir algo, cualquier cosa, pero su silencio era ensordecedor. Quizás ella lo estaba procesando. Quizás sabía que ahora cualquier justificación sería vacía. Bajó del auto y entró al hotel, pidiendo una habitación sin siquiera prestar atención a lo que decía. La recepcionista le entregó la llave sin hacer preguntas. Un invitado como cualquier otro,
Alguien con ganas de alejarse de algo. En el dormitorio, dejó caer las llaves sobre la mesa y se desplomó en el sillón, pasándose las manos por la cara. Su mente se debatía entre el dolor y la ira, vacilando entre no querer volver a ver a Amanda nunca más y querer que ella sintiera cada gramo del dolor que él estaba sintiendo. Tomó un vaso de whisky del minibar y lo bebió lentamente, dejando que el líquido le quemara la garganta. Pero ni siquiera beber podía adormecer el vacío que se extendía en su interior. Esa misma noche, Amanda sintió que la desesperación crecía. El silencio de Lucas fue peor que cualquier grito, cualquier estallido de ira. Su ausencia dentro de esa casa hacía que cada pared pareciera más fría, más vacía. El reloj parecía correr lentamente, y cada segundo sin un mensaje, sin una llamada, era un clavo más en el ataúd de su matrimonio. Quería buscarlo, quería explicarle, quería decir que no sabía lo que estaba pensando, pero las palabras murieron antes de llegar siquiera a sus labios. ¿Qué podría decir que borraría lo que hizo? ¿Cómo podría justificar algo que sabía, en el fondo, que no tenía justificación? Pero entonces, algo la golpeó como un rayo. Si Lucas sabía de la traición incluso antes de atraparla, si había preparado esa prueba para verla caer, entonces la había estado observando durante semanas. Había estado esperando ese momento. Él quería que ella fracasara. La idea hizo que una oleada de indignación surgiera en su interior, un reflejo de culpa que se convirtió en autoconservación. ¿Cómo pudo hacer esto? ¿Cómo podrías ponerlo a prueba como si fuera un experimento, esperando pacientemente un error? ¿Y si hubiera preparado todo? ¿Y si el amante, el que la sedujo, el que la hizo sentir deseada como no se había sentido en años, se hubiera puesto en su camino a propósito? El odio y la culpa se mezclaron, formando un cóctel explosivo en su interior. Amanda sacó su celular y marcó el número de Lucas con dedos temblorosos. Él no respondió. Llamado de nuevo. Y otra vez. Nada. La desesperación se intensificó. No podía permitir que las cosas terminaran así. No fue hasta la quinta llamada que Lucas finalmente respondió. Su voz era fría, vacía. Amanda intentó mantener el control, intentó no mostrar la desesperación que sentía, pero fracasó estrepitosamente. Preguntó dónde estaba, les pidió que hablaran, le rogó que no le diera la espalda a todo lo que habían vivido. Pero Lucas se limitó a reír, con un sonido amargo y sin humor. Ella le preguntó si la odiaba, si le disgustaba. Se quedó en silencio durante unos segundos y, cuando respondió, su voz se llenó de algo que Amanda nunca había escuchado antes. Él no la odiaba. Pero él tampoco la amaba más. Y eso fue peor. Amanda lloró, intentó decir que nada de lo que le pasara a su amante importaba, que no sentía nada por él, que fue un error, un momento de debilidad. Pero Lucas fue cruel en su respuesta. Si no significó nada, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué decidiste destruir su matrimonio por algo que no significaba nada? La línea quedó en silencio. Amanda no supo qué responder. Suspiró. Dijo que estaba cansado, que ya no quería esta conversación. Ella gritó. Ella le preguntó si realmente la había examinado. Todo estaba preparado. Lucas sonrió al otro lado de la línea. ¿Quería saber la verdad? Sí, la puso a prueba. Él preparó todo. La expuso al momento exacto que tendría que elegir. Y ella eligió mal. Amanda sintió que se le daba un vuelco el estómago. Sus piernas cedieron y cayó al suelo. Entonces Lucas dijo algo que le heló la sangre. Su amante, él nunca existió. Él era solo una pieza del juego. Amanda intentó negarlo, intentó decir que no podía ser verdad, que era demasiado cruel. Pero a Lucas ya no le importaba. La verdad era sencilla. Ella destruyó todo, por una mentira. Amanda sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. El móvil seguía pegado a su mano temblorosa, pero Lucas ya lo había apagado. El silencio al otro lado de la línea fue peor que cualquier grito, cualquier insulto que pudiera haberle lanzado. Ella permaneció inmóvil, con los ojos muy abiertos fijos en la nada, tratando de encontrar un hilo de lógica que pudiera deshacer el nudo asfixiante que apretaba su pecho. Todo lo que creyó en los últimos meses, todo lo que sintió,
todas las sensaciones que la consumieron en esa traición, no eran más que una ilusión cruelmente diseñada. El hombre por el que se dejó llevar, el que le hizo acelerar el corazón, el que le hizo sentir la adrenalina de la novedad, el que le hizo creer que todavía era deseada, no existía. Era una mentira. Un títere cuidadosamente colocado por Lucas para poner a prueba su lealtad. Y ella fracasó. El peso de esta revelación aplastó sus pensamientos y la vergüenza aumentó como una marea creciente a punto de tragarla por completo. Su pecho se agitaba, tratando de aspirar aire que no parecía salir, sus manos temblaban tanto que el celular se resbaló, golpeando el suelo con un sonido seco. Ella quería gritar. Quería arrancarse la piel, borrar la última noche, revertir lo que hizo. Pero no hubo vuelta atrás. Lucas lo sabía todo incluso antes de verla en los brazos de otro. La preparó para esto, como si en el fondo supiera que ella sería incapaz de resistirse. Y ahora ya no había más argumentos, ni más excusas. Se puso de pie y corrió hacia el espejo de la sala. El reflejo que encontró no fue el de una mujer segura, independiente y segura de sí misma. Era el reflejo de alguien arruinado. Los ojos rojos, las profundas ojeras, los labios temblorosos, los mechones de cabello desordenados. Su propia imagen le repugnaba. ¿Cuándo se convirtió en esta persona? ¿Cuándo dejó de ser esa esposa devota, esa mujer que miraba a Lucas con amor sincero y no con deseo de algo que ni siquiera era real? La traición fue decisión suya, pero ahora comprendió que había sido manipulada, descarriada de manera planificada, y eso empeoró todo. Porque no había nadie a quien culpar excepto ella misma. Necesitaba verlo. Necesitaba explicarse, hacerle entender que aquello no era solo un error, que no había sido intencionado. Tomó las llaves y salió de la casa, con el corazón latiéndole salvajemente. La ciudad parecía extraña, como si todo a su alrededor estuviera desenfocado. El hotel donde estaba Lucas era solo una dirección en el GPS, pero cada kilómetro recorrido aumentaba el temor de que nada de lo que dijera pudiera cambiar lo ya hecho. Cuando llegó, pidió información en recepción, pero la recibieron con una mirada profesionalmente impasible. El empleado solo confirmó que Lucas se hospedaba allí, pero se negó a brindar más información. Amanda insistió, pero sabía que era inútil. Intenté llamar una vez más. Apartado postal. Los latidos de su corazón resonaban en su cabeza como un martillo implacable. Ella esperó. Se sentó en el vestíbulo del hotel, mirando al vacío, esperando que apareciera, que saliera de donde estuviera y le diera la oportunidad de decir algo. Pero las horas pasaron. El silencio fue implacable. El mundo seguía su ritmo normal, mientras su vida se había desmoronado. Lucas, en cambio, estaba en la habitación, consciente de que ella lo estaba buscando. Miró la pantalla de su celular, viendo las llamadas entrando una tras otra, sin contestar ninguna. Sabía que Amanda no se rendiría fácilmente, que intentaría encontrar alguna manera de convencerlo de que todo era un error, que no significaba nada. Pero él no quería oírlo. No más. Había pasado los últimos meses obsesionado con la duda, creando cada detalle del plan que, al final, demostró exactamente lo que temía. El dolor de saber que su matrimonio había terminado mucho antes de que la traición física lo carcomiera. Intentó comprender en qué momento Amanda empezó a perderse en su propia insatisfacción, en qué momento empezó a mirarlo y a no ver más al hombre que prometía ser suficiente para ella. La verdad es que tal vez ni siquiera supo cuándo sucedió. Pero Lucas lo sabía. Y saberlo era una carga peor que cualquier otra cosa. Se levantó, abrió la ventana y respiró hondo el aire frío de la mañana. Se sentía agotado, como si hubiera corrido kilómetros sin descansar. Pero al mismo tiempo, había un extraño alivio flotando debajo del dolor. Porque ahora lo sabía. No hubo más dudas, no más preguntas. Amanda tomó su decisión y ahora él tomaría la suya. En recepción, Amanda ya no sabía qué hacer. Su orgullo estaba destrozado, su alma destrozada. Intentó imaginar un futuro en el que Lucas la perdonaría, en el que todo esto fuera solo un error del que saldrían más fuertes. Pero cuanto más pensaba, más me daba cuenta de que ese futuro no existía. Finalmente, ella se rindió. Salió del hotel sin saber a dónde ir. Por primera vez en años, estaba completamente sola.
Y ese vacío era peor que cualquier castigo que Lucas pudiera imponer. Mientras tanto, cogió su móvil y marcó un número que no esperaba utilizar tan pronto. Estaba listo para seguir adelante. Pero Amanda todavía no sabía que él no volvería. Amanda conducía sin rumbo fijo, con los ojos fijos en la carretera, pero su mente vagaba por un laberinto de pensamientos caóticos. El silencio dentro del auto parecía ser un presagio de lo que estaba por venir. Ya no sabía qué esperar, ni si todavía había algo que pudiera hacer para revertir el destino que había sellado con sus propias manos. Las calles oscuras, las farolas que iluminaban intermitentemente el asfalto, creaban sombras que parecían perseguirla como sus propios arrepentimientos. El teléfono permaneció en silencio en su mano temblorosa. Sin mensajes. No hay devolución de llamada. Lucas era irreductible. Él había tomado su decisión, tal como ella había hecho la suya. Pero la diferencia era que ahora quería volver y no podía. El orgullo que alguna vez la hizo sentir en control de su vida ahora era un peso aplastante, un ancla que se hundía cada vez más en la realidad de que lo había perdido. Cuando se dio cuenta de dónde estaba, ya era demasiado tarde para regresar. El auto estacionado frente a su casa, ese lugar que alguna vez fue sinónimo de comodidad, ahora parecía una tumba de recuerdos que nunca más volverían a ser. Dudó antes de salir, presionando sus dedos contra el volante, sus ojos llenos de lágrimas que insistían en formarse. Sabía que Lucas no estaba allí, pero aún así necesitaba entrar. Necesitaba sentir un resto de la vida que se había desmoronado. Abrió la puerta lentamente, oliendo el olor familiar de la casa que construyeron juntos. El silencio dentro de la casa era opresivo. Nada había cambiado, pero al mismo tiempo todo parecía diferente. La ausencia de Lucas era como un vacío palpable, una ausencia que gritaba más fuerte que cualquier discusión que hubieran tenido. Amanda caminó lentamente por la habitación, sus ojos recorriendo los detalles, las fotos en el estante, los muebles escogidos cuidadosamente por ambos, la mesa donde tantas veces habían cenado en medio de risas que ahora parecían ecos lejanos. Se sentó en el sofá y el peso de la soledad finalmente la aplastó por completo. Se pasó las manos por el cabello, cerró los ojos y dejó que las lágrimas fluyeran incontrolablemente. Pero lo que más la torturó no fue solo el dolor de la pérdida. Fue el hecho de que, por un momento, realmente creyó que tenía el control de su propia historia. Lucas, en cambio, estaba en otro lugar, lejos de esa casa, lejos de Amanda. Necesitaba respirar, necesitaba ver el camino que tenía por delante sin que la sombra de la traición se cerniera sobre él. No quería cargar ese peso más de lo necesario. El hotel ya no le parecía un refugio, sino solo un lugar de transición, un espacio donde reorganizarse antes de decidir sus próximos pasos. Cogió su teléfono móvil, dudó un momento y luego marcó un número. La voz al otro lado de la línea respondió rápidamente y, por un momento, sintió un extraño alivio. Era alguien que no era parte de este caos, alguien que no estaba conectado con la tormenta emocional que Amanda había provocado. ¿Puedes encontrarme? Su voz era más baja de lo esperado, pero firme. Hubo una pausa al otro lado de la línea antes de la respuesta. Por supuesto. ¿Dónde estás? Le dio la dirección del hotel y, mientras esperaba, sintió una calma que no había experimentado en meses. Lucas sabía que no podía simplemente borrar lo sucedido, pero también sabía que permanecer atrapado en el pasado solo lo hundiría más. Amanda, en cambio, no podía dormir en esa casa. La presencia de Lucas seguía ahí, impregnada en cada rincón, en cada recuerdo que ahora la atormentaba. Se levantó y caminó lentamente hacia su habitación. Su olor todavía estaba en las sábanas, y eso hizo que su pecho se oprimiera insoportablemente. Se sentó en el borde de la cama, abrazando la almohada, como si de alguna manera eso pudiera recuperar lo que destruyó. Fue entonces cuando vio, en la mesita de noche al lado de la cama, un sobre. Su corazón se aceleró y sus dedos vacilaron cuando lo tomó. Su nombre estaba escrito con la firme letra de Lucas. Lo abrió con cuidado, sintiendo un escalofrío recorrer su piel mientras recorría con la mirada las palabras que le quedaban. No sé si esperabas una carta de despedida, pero esto no es un adiós. Al menos, no como te gustaría. No tengo palabras dulces para ti, Amanda. No tengo excusas para aceptar, ni justificaciones para escuchar. La verdad es simple,
tú elegiste, y yo también elegí. Quizás algún día entiendas que ciertas elecciones no tienen retorno. Quizás algún día, cuando estés sola en esa misma cama y te des cuenta de que ya nada te llena, entenderás lo que realmente perdiste. Pero para entonces, yo ya habrá seguido adelante. Amanda apretó el papel contra su pecho, sintiendo el dolor de cada palabra atravesar su alma. Ella quería responder, quería correr tras él, pero sabía que no serviría de nada. Lucas no era un hombre que retrocediera. Ya había tomado su decisión. Mientras ella se ahogaba en el arrepentimiento, Lucas, por primera vez en mucho tiempo, sintió que volvía a respirar. Y ya no tenía intención de mirar atrás. Lucas siguió adelante. No fue rápido ni fácil, pero sí definitivo. En los primeros días después de la ruptura, sintió que el peso de todo lo sucedido se posaba sobre sus hombros como una carga imposible de llevar. El pasado insistió en hacerle retroceder, en recordarle cada detalle de lo que había perdido, pero él se resistió. Sabía que no podía permitir que la traición de Amanda definiera el resto de su vida. Poco a poco, empezó a reconstruir su rutina, a redescubrir placeres sencillos que antes estaban sofocados por el peso de un matrimonio que ya estaba condenado incluso antes de desmoronarse. Empezó a salir más, a ir a lugares que antes evitaba, permitiéndose conocer gente nueva sin cargar con la sombra de lo que pasaba con él. Así es como conociste a alguien. A diferencia de Amanda en todos los sentidos, esta mujer no tenía la mirada calculadora ni los gestos practicados de alguien que oculta secretos. Era sencilla, sincera, espontánea. Y, por primera vez en mucho tiempo, Lucas sintió algo que no esperaba sentir tan pronto: paz. No intentó llenarlo, no intentó curarlo, simplemente estaba allí. Y eso le bastó para darse cuenta de que merecía algo más que un matrimonio construido sobre ilusiones. Mientras tanto, Amanda se hundía. Los primeros días intentó aferrarse a la esperanza de que Lucas regresaría, de que el tiempo le haría recapacitar, de que el enfado pasaría. Pero su silencio fue su mayor castigo. Cada día sin noticias, sin un mensaje, sin siquiera una señal de que todavía pensaba en ella, había un nuevo cuchillo clavado en su pecho. El arrepentimiento carcomía todo dentro de ella. Las noches se volvieron insoportables, el peso de la soledad aplastante. Intentó reconstruir su vida, intentó fingir que podía seguir adelante como si nada hubiera pasado. Pero cada vez que miraba a su alrededor y notaba el vacío a su lado, sabía que había destruido lo único que realmente importaba. El amante, el que pensó que podía ser un escape, nunca fue real. Y la única persona que realmente se preocupaba por ella ya no estaba para siempre. Perdió su casa, perdió a los amigos que compartían cenas con ella y Lucas, perdió su posición de esposa admirada y respetada. Pasó el tiempo y todo a su alrededor pareció desmoronarse lentamente, como arena deslizándose entre sus dedos. Lucas, por otro lado, encontró la verdadera libertad al alejarse de Amanda. La vio varias veces, de lejos, y en cada una de esas ocasiones notó cómo había cambiado. El resplandor que antes exudaba ya no estaba allí, sus ojos, siempre atentos y vivos, ahora parecían cansados, marcados por la culpa y el arrepentimiento que él sabía que cargaría para siempre. Pero él no sintió pena. No más. Porque el dolor que Amanda sentía ahora era solo un reflejo de sus propias decisiones. La traición nunca queda impune. Ella destruye de manera silenciosa pero implacable. Lucas siguió adelante, encontró una nueva forma de vida, mientras Amanda estaba atrapada en el pasado, prisionera de las ruinas que ella misma construyó. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Cuál es tu opinión sobre todo lo sucedido? Comenta a continuación y, si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora para ver historias más impactantes como esta. Y recuerda, este canal no admite ningún tipo de trampa. Hasta la próxima.